estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo empiece en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Señor Obispo, don José Rico Paver, su acogida y el interés y el esfuerzo que ha puesto en estar presente aquí en este acto de la presentación de la primera biografía de María Isabel González del Valle, que a pesar de su salud todavía un poquito convaleciente, pues ha querido contribuir a que se conociese la vida ejemplar de María Isabel en esta ciudad de Jerez, que para nosotras es muy querida, especialmente porque fue testigo de los últimos años de apostolado de nuestra fundadora y sobre todo de su última enfermedad y de su muerte. Ella muere en Jerez el 6 de junio de 1937, aquí en una casita en la calle, en la placita donde desemboca la calle Monjas Victoria, en el número 3. Entonces, ahí fallece en una pobreza grandísima y después pues, de haber entregado todo lo que era al Señor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, don José, y esperamos que él cierre el acto con sus palabras y con su bendición episcopal. Bueno, yo me presento, soy la hermana María Leticia Montero Granado y soy la actual directora de la Misionera de las Doctrinas Rurales, que somos una asociación de seglares consagradas y que es fundada por el ya beato Tiburcio Arnay, padre Tiburcio Arnay, jesuita, también muy querido aquí en la diócesis de Jerez, en alguna parroquia este fin de semana, cuando hemos estado repartiendo los folletos de María Isabel y invitando a este acto, algunas personas nos decían: yo quiero una estampa del padre Arnay, que aquí lo queremos mucho, y de hecho se está estudiando ya en la diócesis de Zaragoza el posible milagro de la canonización del padre Arnay, y es un hijo de Jerez que está casado con una mañica, con una de Zaragoza, y el padre de esta chica tuvo un derrame cerebral muy grande, tanto que lo dejaron desahuciado, le dijeron que no había nada que hacer y que sí, en caso de que recuperara sería con muchas secuelas. Y un sacerdote le dijo a esta familia, es una familia muy cristiana, pues le dijo que si querían, que lo bueno cuando era un caso así desesperado era encomendárselo a un beato que necesitara el milagro de la canonización, porque si el Señor no nos concedía la gracia por la fe con la que nosotros lo pedíamos, si quería glorificar a su santo, lo alcanzaría. Y precisamente este chico, que era de Jerez, y desde pequeñito en su casa había visto los boletines y esto, pues le dice a su mujer: oye, ¿por qué no se nos encomendamos al padre Arnay? Y empezaron a hacer la novena, y ellos dicen que cada novena que terminaron era una mejoría. Bueno, este señor sabía 5 idiomas, ha recuperado totalmente la memoria, conduce, está perfecto. Entonces, actualmente en la diócesis de Zaragoza está estudiándose el proceso ya del milagro de una posible canonización, del posible milagro para la canonización del padre Arnay. Bueno, pues el padre Arnay es nuestro fundador junto con María Isabel González del Valle, que es la que hoy nos convoca aquí. Bueno, parece que el Señor ha querido que el evento haya estado un poquito marcado por la cruz, que es la señal del cristiano. Entonces, empezando por mi caída, que me caí hace 3 semanas, y bueno, aquí vengo con mi bracito todavía encarcelado, pasando por la enfermedad del señor obispo, que también decíamos: Dios mío, no podrá estar porque está malito, lo tengo que volver a intervenir. Y para colmo, pues ahora resulta que la madre de don Alberto José, que es el autor del libro, pues el domingo se cayó y ayer la operaron de urgencia, una señora que tiene un Alzheimer bastante avanzado. Entonces, el pobre se vio en una coyuntura y dice: hermana,
yo no me atrevo a irme esta tarde a Jerez y que pueda esto tener un desenlace malo y que mi madre se ponga peor. Entonces, primero nos mandó el texto para que lo pudiéramos leer aquí, nos hubiera encantado que hubiera estado él aquí presente, pero anoche llamó y dice, lo voy a grabar yo, lo voy a grabar y por eso tenemos la pantalla, entonces ahora después escucharemos al autor del libro, aunque no va a poder firmar los libros ni vamos a tener la oportunidad de poder tenerlo aquí, pero por eso digo que ha estado marcado bastante por la cruz, porque ha ido pasando una serie de sucesos que más tarde no han tenido así en vilo hasta el último momento. La vinculación de María Isabel con Jerez ciudad y Jerez diócesis, hoy diócesis de Jerez, entonces cuando ya trabajó por aquí era todavía diócesis de Sevilla, pues es muy grande. ¿Por qué? Desde el año 1928 hasta que muere en el 37, el centro de operaciones de la misionera está precisamente aquí en Jerez. Digo centro de operaciones porque nosotros no fundamos en las ciudades, sino que normalmente tenemos una casa que nos sirve pues, para dejar los trastos, porque vamos con la casina puesta a los pueblos, a los cortijos, a los barrios marginales donde trabajamos, y la casa sirve pues, si hay una enfermedad o en el verano si nos juntamos para hacer los ejercicios espirituales. Entonces, ¿cómo llega María Isabel hasta aquí, hasta Jerez? Pues muere el padre Arnay. Hasta entonces el padre Arnay reside en la residencia de los jesuitas de Málaga, entonces el centro de operaciones lo tenían en Málaga, en una caseta de Málaga, y por ahí se iban moviendo, aunque desde Málaga ya vinieron a trabajar. Viviendo el padre Arnay, las misioneras están en La Muela, que pertenece a Algodonales, por ejemplo, trabajan por Grazalemas, y parte que ya pertenece a la diócesis de Jerez, pero estaban todavía en Málaga. Pero muere el padre Arnay, con la fama de santidad que tenía, en el año 1926, y ella se queda huérfana. Aquello no lo entendía nadie, le parecía una locura, unas mujeres jóvenes que se fueran a los campos, no cabía en la cabeza, había que estar en un convento, había que estar protegida por alguien. Entonces fue bastante criticado, pero con la fama de santidad que tenía el padre Arnay y con el apoyo que les mostró el santo obispo de Málaga, San Manuel González, pues entonces, claro, nadie se atrevía a criticarlo, pero al morir el padre Arnay se quedan totalmente desamparadas. Incluso muchas de las que iban a trabajar pues por los barrios marginales y por los campos y por los pueblecitos de Málaga o de Jerez o de Sevilla, de Cádiz o de Sevilla, que fue donde más se trabajó, pues no sabían con qué apoyo iban a contar. Entonces María Isabel, hay un jesuita en Málaga que es el padre Bernabé Copado, que ella se empezó a utilizar el confesionario que usaba el padre Arnay. Entonces dijo, bueno, a lo mejor el Señor me lo ha puesto para que sea él el que siga dirigiéndonos un poco y ayudando a la obra. Entonces empiezan a dirigirse con el padre Bernabé Copado, y en el año 28, ahí está el kit de por qué se vienen a Jerez, al padre Bernabé Copado lo trasladan a Jerez, a la residencia de los jesuitas de la compañía, como superior de la casa. Entonces, claro, al venirse él para acá, pues entonces, igualmente estaba trabajando por Andalucía, pero claro, se viene en mayo en el centro de operaciones aquí. El padre Copado primero les alquila una casita en la calle Francos, número 49. Hemos estado allí, pero no sabemos si será o ya no será la misma casa. Ella le llamaban el caserón, porque en Málaga tenía una casita muy chica y que se ve que era muy grande. Pero al cabo de un año aproximadamente, esa casa, se ve que los dueños quieren hacer otra cosa, dejan el alquiler, y entonces le alquila otra. Ellas me escriben que está en la calle Horno, esquina San Marcos, tiene que ser el final de la calle. Entonces dice que era una casita microscópica, que ellos tuvieron también un poquito de alquiler, y al final los jesuitas compran esa casita de Monja Victoria, de la plaza Monja Victoria número 3, la compran ellos, y el padre Copado se la cede para que ellas puedan tener un sitio pues, donde poder refugiarse. Pero no es que ellas estuvieran perennemente en esa casa, ¿no?
En el año 28, cuando llegan aquí, lo primero que visionan es donde actualmente está el aeropuerto. Eran los cortijos de los campos de La Parra o el Loro, que era esa parte de los alrededores de Jerez, donde dice que llegaron a tener más de 100 niños en la escuela. Es decir, había 100 niños viviendo en el campo, sin escuela, sin catequesis. Entonces, ellas ¿qué hacían? Normalmente las misioneras cuando se instalaban en los cortijos, porque ellas se iban a vivir allí. Entonces no se podía ir, no había coche, entonces andando eran muchas horas para ir y venir. Entonces ellas en un cortijito de allí, de una casa que les prestaran o que pudieran alquilar, se instalaban y entonces tenían clase por la mañana para los niños, a media tarde para las niñas y por la noche para los adultos que querían ir. La clase normalmente duraba 2 horas y se dividía media hora de escritura, media hora de lectura, media hora de cuentas y media hora de catecismo. Entonces era la manera de enseñarles a leer, a escribir, a las principales reglas y después, sobre todo, a formarse como cristianos. Entonces, en esos tiempos vosotros pensáis que las almas estaban muy sanas, no teníamos internet, no teníamos televisiones, no teníamos radio. Entonces, claro, llegar las misioneras a estos campos era que todo el mundo acudía a todas las cosas que organizaran las misioneras. Entonces, tenía muchísimos alumnos y la gente se quedaba muy bien formada, porque en poco tiempo, aquellas almas tan limpias, pues se hacían unos cristianos hechos y derechos. Es decir, en esta parte, esto que estoy diciendo de La Parra, que fue lo primero que catequizaron, dice que los hombres se quedaban con una pena cuando las misioneras se iban y decían, ahora nosotros no tenemos donde reunirnos, porque ya en la casita donde estaban tenían permiso para tener reservado, tenían el Santísimo. Entonces podían visitar al Señor, se reunían antes de la clase de la noche, se rezaba el rosario, se reunía toda la gente. Entonces cuando las misioneras se fueron, ellos se siguieron reuniendo. Tenían una capillita domiciliaria de la Virgen que iba pasando de casa en casa. Donde estaba la capilla de la Virgen, allí se reunían toda la gente de aquel pago a rezar el rosario, ¿no? Entonces, esa era un poquito la labor que iban haciendo. Después de estar en La Parra, se fueron al Cuervo. Ayer fuimos nosotros al Cuervo. Y claro, el Cuervo ahora es un pueblo grandísimo. En aquel tiempo, la ermita, la capilla, la que abre la parroquia de San José, nos dijeron que realmente las fotos que nosotros tenemos, que tenemos alguna foto de aquel tiempo, la capilla era lo que es la parte central. Ahora se ha aumentado hacia los lados, pero es la misma forma, la misma estructura. Y fíjense ustedes, esto aquí en el Cuervo pasa una cosa muy curiosa, una anécdota que siempre las misioneras nos han contado, que es que el cardenal Inundani, como se acababa de hacer la capilla, las misioneras decían, sería mejor que fuéramos antes y preparáramos un poquito a la gente y ya cuando usted vaya a inaugurar la capilla, pues ya está un poquito formada en los cristianos. Pero el cardenal decía, no vaya a estar allí sin iglesia, no, mejor terminamos la iglesia, lo hacemos, y cuando ya se termina la iglesia, pues entonces venid. Bueno, pues así lo hicieron. Estuvieron trabajando mientras por aquí y ahora llega el momento de la inauguración. Entonces las misioneras, nosotros conocimos a una de las que estaba allí presente, Carmen Pineda, que entonces era muy jovencita, y entonces dice que el señor después llegó, claro, no tenían ni idea, los pobrecitos no habían visto nunca, ni los niños dicen que en el suelo de la capilla era como si fuera una pista de patinaje, nunca habían visto un suelo tan resbaladizo. Y bueno, y la gente estaba hablando de la iglesia, nadie prestaba atención a la misa, y lo que decía el señor cardenal, nada, un desastre. Y al final ya el señor cardenal, que ya estaba nervioso, se vuelve a la gente y dice, por favor, silencio. Entonces hace un silencio sepulcral y uno así dice, digo, el tío Malaje, encima que hemos venido, y se fueron todos. Dejaron al señor cardenal con los que le habían acompañado de Sevilla, lo dejaron solo. Entonces el pobre después se acercó a Marisabel, que también Marisabel era misionera, y que Marisabel, ¿cuánta razón tenían? Tenían que haber venido primero ustedes y luego haber inaugurado la capilla. Bueno, pues después fueron al pueblo de las misioneras, ahí tenían más de 300 personas en clase, todos los días, con ese ritmo de actividad. Y claro, al cabo de un año, o poco más de un curso, pues, nos prepararon primero para la primera comunión.
y después para las confirmaciones. Entonces ya vino el señor cardenal otra vez y dice, qué diferencia, claro, que yo era un pueblo cristiano, un pueblo que sabía estar en la iglesia, que sabía lo que estaba haciendo y recibieron prácticamente la confirmación casi todos. Pero esto un poquito porque vamos a dar una idea de cuál era la labor que hicieron las misioneras por aquí. Después, claro, en el año 31, pues con todas las revueltas que hubo de quema de conventos, de todo esto, entonces al padre Copado le dio mucho miedo de que siguieran trabajando por los campos. Entonces, él había empezado aquí en Jerez a abrir escuelitas, y claro, ahora nosotros, que en estos días hemos visitado un poquito todos los barrios donde podían haber estado, ahora Jerez que está grandísimo, ha crecido muchísimo, pero en aquel tiempo todo lo que estaba extramuros eran barrios marginales, ¿no? Entonces allí empezaron los jesuitas a poner también capillas de escuela. Y entonces en esas capillas de escuela, como no quería que se fueran a campo, pues entonces viviendo en Monjas Victoria, iban a ayudar a esas capillas en el barrio de La Plata, en el barrio de Puertas del Sol, que se quedaba ya dentro de Jerez, en el barrio Cañamera, donde está la calle Cañamera, ahí tenía que haber otro barrio, porque por ahí también había otra capilla. En el año 32, los Barroso, debe ser unos señores que tenían una finca también aquí a los alrededores de Jerez, una finca que se llama la Santa Riaga, si os suena, y Santa María del Pino, que a lo mejor han desaparecido ya porque nosotros eso nos cuesta trabajo encontrarlo en el mapa. Pues también pidieron que fueran a sus cortijos, porque había mucha gente trabajando allí, muchos niños que tampoco sabían ni leer ni escribir, ni prepararlos para la primera comunión, prepararlos para la confirmación. Y entonces estuvieron allí, y aquí también pasa una cosa curiosa, y que se ve la valentía y la confianza tan grande, ¿no?, que tienen los santos en el Señor y en la providencia, que el dueño de esa finca grande quiso ponerle un guarda, por si acaso alguien quería meterse con ella o pasar algo, porque España estaba en aquel momento muy revolucionada. Y María Isabel dijo, si nos pone un guarda, no vamos. Nosotros vamos con la gente y nosotros no tenemos ningún miedo a que nadie nos vaya a hacer nada. Entonces estuvieron también ahí trabajando. Y luego en el año 33 a María Isabel le parecía que claro, esto de ir a los barrios o ir también fueron bastante, estaba entonces el asilo de las Hermanas de la Caridad, iban a echar una mano a los enfermos, pero que a ella le parecía que las otras 4 que estaban con ella fijas, porque en realidad era ella y 4 misioneras más, cuando estaban aquí en Jerez, pues que no estaban haciendo lo que Dios les pedía, que era ir por los campos. Y entonces en el año 33, que era el año santo de la redención, pues ella le dice al padre Copado, yo voy a ir a Roma. Entonces el cardenal Segura también las había conocido cuando María Isabel había estado en unos baños en Cestona, porque ella era de una familia de la alta sociedad de Oviedo. Y allí coincidió con él, y cuando le explicó lo que estaban haciendo por Andalucía, a él le pareció una labor muy bonita. Pero como el cardenal estaba también expulsado, estaba fuera exiliado, estaba en Roma, entonces ella pensó, vamos a ir y le vamos a preguntar al cardenal qué tenemos que hacer y a ver si el Santo Padre nos puede dar algún tipo de bendición o de aprobación, le explicamos lo que estamos haciendo. Entonces se fueron a Roma. Y en Roma el cardenal le dijo, mira, si los primeros cristianos hubieran tenido miedo de evangelizar porque le iban a cortar la cabeza, ahora no estaríamos como estamos. Es decir, no hay que tener ningún miedo, hay que seguir evangelizando. Vosotros salís a los campos, ir a los pueblos, que lo que tenga que pasar va a pasar. Y si en Andalucía les da miedo que salgáis, pues irse a Barcelona, que en los barrios de Barcelona, el cardenal Lurita, mártir también, pues yo lo conozco y sé que os va a acoger. Y efectivamente, desde el año 33 hasta el 35, que vuelven a Jerez, están trabajando pues, en el barrio del Bogate, de Peregrí, es decir, en varios barrios obreros de Barcelona, que hicieron una labor también preciosa, a pesar de las persecuciones. Y había momentos en que en uno de los barrios decía Carmen Pineda que todas las noches venía un señor con una espuerta de estiércol y la echaba dentro de la capilla que tenían las misioneras, todas las noches. Era como un insulto, como una blasfemia, al decir, no queremos que estéis aquí, queremos que os vayáis. Pero a ella, pues materialmente no le pegaron ni le hicieron ninguna cosa, pero eso, el ambiente anticlerical era muy grande en esa zona. Y luego el Señor quiso que no fueran mártires, porque si se iban a quedar en Barcelona y empiezan a recoger ya de rey, pero que no existía
hicimos ni nosotros ni la obra de la doctrina rural. Pero los caminos del Señor son así, y entonces el cardenal Lunday seguía diciendo que como se habían quedado en Barcelona, que la falta que hacían en Andalucía, que habían nacido aquí, que se tenían que venir para aquí. Y que les tenían preparado que fueran a trabajar a Villanueva de las Minas. Y entonces se vuelven aquí, vuelven a Monjas Victoria y se van ese curso a Villanueva de las Minas. Pero ahí, el año 36, en febrero, están las elecciones. Y entonces, ahí se armó un tumulto tan grande, María Isabel le da tanto miedo y dice: hermana, váyanse, le advierten en el pueblo, váyanse, que van a ir a lincharla esta noche. Entonces, se vienen de Villanueva y se vuelven a venir a Jerez. Entonces, ya desde ese momento ya no se mueven de la casita de Monjas Victoria. Siguen haciendo el apostolado que pueden por aquí. Desde que prepararon a mucha gente para las catequesis y para confirmarse, para matrimonios, para niños que se tenían que bautizar. Pero ya no se mueven de aquí. María Isabel cada vez está más enferma, ella pasa aquí, pues eso, su noche oscura, su soledad, económicamente, como España está en guerra, sus familias no le pueden mandar ningún dinero, lo que ella tenía ya lo había repartido todo entre los pobres y todas las escuelitas y todas las casas que había ido haciendo. Sabemos que cuando ella estaba muy enferma y no podía salir a misionar, pues iban las otras más jóvenes, ella se quedaba en casa tricotando, se les daba muy bien. Dice que esa ropita la vendía a la gente de aquí de Jerez y con ese dinero después le hacían bocadillos de chorizo, decía, le hacían bocadillos de chorizo a los niños de la escuela de esos barrios más marginales. Bueno, aquí hizo ella también la consagración al corazón de Jesús en el año 28, en que le pide al Señor, imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todo. Y el Señor se lo concedió, es decir, murió pues, con muchísimo sufrimiento porque tenía unos cólicos hepáticos grandísimos, algunas veces unos dolores que le decía a la misionera: pedir al Señor que no me desespere del dolor tan grande que tenía. No podía ir ni a la iglesia. Cuando iban las misioneras a la iglesia de San Marcos a comulgar, cuando venían decía: ponte aquí cerquita de mí, que tú acabas de comulgar y estará el Señor más cerquita de mí. Y en el año 37 ellas pensaban que, como siempre, esa época había estado tan malísima, pues que no se iba a morir, pero al final, pues el año 37 muere. Y fíjate, el Señor permitió que el día que María Isabel muere no tiene ni una peseta para enterrarla, ni una peseta ni para enterrar ni para comer, no tenía ni una peseta. Y el padre Zamarripa, que era el superior de los jesuitas en ese momento de la compañía aquí en Jerez, dice que una señora de Jerez que le fue a dar una limosna de 500 pesetas, le dijo: mire, vaya usted a la casa de Monjas Victoria, que acaba de fallecer una misionera y no tiene ni una peseta para enterrarla. Así que María Isabel, como el Señor, pues el sepulcro y el ataúd pues fue de limosna, porque no tenían absolutamente nada. Bueno, pues yo doy una pincelada sobre todo porque estaba vinculado con Jerez. Ahora don Alberto José nos contará un poquito más en general y mucho mejor, más cositas de ella. Y bueno, ya está, las calles fueron testigos de esa noche oscura y queremos pues, que esta tarde pues, nos sirva. Nosotros somos misioneras y cuando nos veíamos por aquí repartiendo folletos con las parroquias, y nosotros a esta hora teníamos que estar ya en nuestro pueblo misionando, pero también pensamos que es una figura que nos tiene que ayudar, pues, no sé, nos tiene que dar un impulso misionero, ¿no? Que no nos asustemos, ¿no? Salir de nuestras comodidades y poner todo lo que tenemos al servicio del Señor. Los tiempos de María Isabel eran también muy duros, los nuestros son difíciles. Tenemos ahora mismo pues bastante dificultad. Nosotros en Jerez nos quedamos sorprendidas porque en las misas de los domingos hemos visto parroquias con mucha vida y eso es un gozo muy grande, ¿no? Pero nosotros que vamos por toda España podemos decir que el nivel de descristianización es grandísimo. Es decir, la cantidad de niños que tenemos ya sin bautizar de familias españolas es abrumante. Donde yo me he roto el brazo, os puedo decir, es un pueblo de 1.500 habitantes de la Rioja Alavesa y solamente estaban bautizados los niños de 2 familias no catecumenales. Todos los demás niños o eran musulmanes
o eran evangélicos porque eran gitanos, pero había un buen grupo de españoles y estaban sin bautizar. Es decir, eso es el nivel que estamos. Entonces tenemos que seguir evangelizando, ¿no? El Señor nos le dio a ella la palma del martirio, pero Jerez fue su refugio. Y ahora, leyendo un poquito la última exhortación apostólica de nuestro Papa León, pues Dilexiste, que acaba de salir, nosotros nos ha gustado mucho esta frase que dice el Santo Padre, que la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Bueno, pues esto creo yo que María Isabel lo entendió. Ella hizo esa opción preferencial y prioritaria pues por los más pobres, por los que no llegaba, ¿no? la evangelización. Y ahora pues nosotros queremos ser sus sucesores y queremos seguir haciendo eso, ir a los sitios pues, donde menos llega la labor de la Iglesia también. Ahora escuchamos a don Alberto, tendremos que apagar un poquito las luces. Y, bueno, no lo he presentado, que pues yo creo que lo conoce muchos de los que están aquí. Don Alberto José, que es el autor del libro, nació en Badajoz, fue ordenado sacerdote en la Archidiócesis de Toledo en junio de 1995 en la Catedral Primada por el cardenal Marcelo González Martín. Y comenzó su labor pastoral como párroco en Peñasordo y Capilla, en la provincia de Badajoz y en la Archidiócesis de Toledo. En 2003 pasó a Roma a cursar la licenciatura de Teología Espiritual en el Pontificio Instituto Teresiano y en el 2006 se incorporó a trabajar en la Congregación para los Obispos de la Curia Vaticana. En 2008 se doctoró en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma y en el mismo año en la misma universidad obtuvo el máster en bioética. En 2011 fue nombrado capellán de su santidad por el Papa Benedicto XVI y en 2019 recibió el galardón de Arte Christus por su atención al clero. Actualmente imparte cursillos, conferencias, ejercicios espirituales tanto en España como en Hispanoamérica. Y sobre todo es autor de muchos libros, de libros geográficos y de temas espirituales y litúrgicos. Entre los títulos que tiene publicados tiene Jesús y la Eucaristía, comprendéis lo que he hecho con vosotros, una biografía de Rafael Merri del Val, la vida del Padre Rubio, apóstol de Madrid, del Beato Marcelo Espínola, el bien a mano llena, de don Marcelo, amigo fuerte de Dios, de Juan Pablo II, santo súbito, de la Madre Maravilla de Jesús, destellos de su vida, de la Madre Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, de la Madre Genoveva Torre, de la Madre Teresa de Jesús Romero, un fruto de la Inmaculada. Escribió también la última biografía del Padre Arnaiz, que me he dado prisa en vivir, y en estos últimos años 24 o 25 ha publicado 2 volúmenes de una biografía de don Marcelo junto con otros sacerdotes, navegante y sembrador, y el último que ha salido es Benedicto XVI, Doctor del Ángelus, que es una recopilación de temas de las predicaciones de los ángelus del Papa Benedicto, pues por temas. Y Un castillo encantado por Dios, que es un libro sobre la morada de Santa Teresa de Jesús, que ya tenía otro que se agotó y este está un poco revisado. Y a punto de aparecer, si no ha salido ya, está de León XIII a León XIV, unidos por el Rosario. Y otro muy interesante, que no ha salido todavía, está a punto de salir, que es Cartas a un joven de hoy, que es un elenco de cartas, según la espiritualidad de San Carlos Acuti y San Pier Giorgio Frassati, todos últimos santos jóvenes canonizados. Y son, según la espiritualidad de ellas, pero dirigidos a la juventud actual, que tiene que estar también muy bonito. Además tiene un canal de YouTube con muchos temas de espiritualidad que os lo recomiendo porque es muy bueno para ir formándonos más y fortaleciendo los enlaces. No tenemos la suerte de tenerlo aquí, pero bueno, lo vamos a escuchar. A ver si das vuelta. ¿Está? ¿Apagamos? Sí. Excelentísimo y reverendísimo y muy querido señor obispo de esa diócesis de Asidonia, Jerez, reverendos señores sacerdotes, me figuro que asisten algunos, los que puedan,
muy apreciadas misioneras de las doctrinas rurales, queridas y viejas amigas y compañeras en las mismas fatigas y trabajos por el Evangelio, señoras y señores, en primer lugar, solicito un perdón que no debo pedir porque mi ausencia creo que está justificada por lo único que puede justificar una ausencia, que es por mi madre y una enfermedad que ayer se recrudeció alarmantemente por una caída que ha propiciado una intervención quirúrgica hoy mismo, y esto se engloba dentro de un proceso de sufrimiento de una enfermedad larga, degenerativa y penosa para la familia, para un hijo. Se lo digo para que la encomienden al Señor en sus oraciones y a nosotros también para que nos dé fortaleza. Hoy ha resultado todo exitosamente gracias al buen Dios y a los médicos, pero ahora queda la recuperación. Y yo tenía la ilusión ya largamente acariciada de antes del verano de ir a Jerez, lo mismo que fui hace una semana a Oviedo y hace 4 meses a Málaga, a hablar de María Isabel González del Valle, pero el hombre propone y Dios dispone y todo es para bien. Todo está inscrito en los designios misteriosos, asombrosos, amorosos de su providencia y por tanto Él puede, sabe y nos ama y todo lo traza bien. Me cuesta un poco, natural, sensiblemente hablando, no estar allí porque es una de tantas, cada vez van siendo menos insistentes, pero existen las ilusiones en la vida. Pero hay que sacrificarlas en el altar de la voluntad de Dios y en el altar también de un sacerdocio que es siempre más fecundo, productivo, cuando sufre y ora que cuando hace y se mueve. Y dicho todo esto, les confieso que aunque sea por este conducto cibernético, virtual, estoy muy contento de estar con ustedes y de comunicarme con ustedes en esta tarde otoñal de ese eternamente primaveral Jerez de la Frontera, ciudad de fe, de arte, de nobleza de espíritus y bonomía de gentes rientes y luminosas. Estamos aquí para presentar el libro Estoy enamorada del Señor, fruto de una larga y agradecida investigación, de un pacienzudo trabajo sobre la vida de María Isabel González del Valle y Sarandeses, la mujer ovetense que trajo a Andalucía el alma culta y musical de Oviedo para entregarla a los pobres, a los niños, a los sencillos, a los iletrados, a los pecadores, en forma de fe, de educación y de ternura. El título del libro, Estoy enamorada del Señor, no es un adorno ni es un hallazgo literario, es una frase suya de la protagonista, dicha con la espontaneidad que le era propia y con la naturalidad transparente de quien la vivía. Esa frase, estoy enamorada del Señor, contiene toda su biografía y todo su secreto. En ella se resumen sus raíces, su vocación y su destino. La hija de una familia asturiana, pudiente, culta y musical, que acabó muriendo pobre, desconocida y alegre y feliz.
en una humilde vivienda de esta ciudad de Jerez de la Frontera, después de haber gastado su vida y de qué manera por amor a Cristo y a las almas. Adentrémonos, iba a decir con los pies descalzos, con la capacidad de estupor de los niños, en el itinerario de esta vida luminosa. María Isabel nace en Oviedo en 1889, duodécima de 15 hermanos, en una familia donde la música era la lengua paterna. Su padre, el prohombre Astur, don Anselmo González del Valle, gran pianista, gran compositor, gran mecenas de las artes, había dado a la ciudad su primera sociedad filarmónica. Bien merecía, pues, don Anselmo llevar como lo lleva el nombre de una calle de Oviedo y dar él mismo su nombre al Conservatorio Superior de Música de la legendaria Vetusta. En aquel hogar, un palacete después de otro, por la gran capacidad adquisitiva de los González del Valle, se respiraban la cultura, la elegancia y el sentido del deber, tres rasgos que María Isabel transformará, corriendo los años, en apostolado y caridad. A sus casi 30, en 1920, en Madrid, durante unos ejercicios espirituales de San Ignacio practicados con un jesuita, el padre Castro, que sería su primer director espiritual, ella siente la llamada interior de Dios con una claridad que ya no la abandonará nunca, pero no sabe el cómo. Todavía no se le dibujan nítidamente las concreciones de esa llamada que resultará un poco inédita en sus formas. A los pocos meses de esos ejercicios conocerá al jesuita, hoy beato, desde el año 2018, padre Tiburcio Arnaiz, con quien iniciará la obra de las doctrinas rurales, una de las aventuras espirituales más bellas, más apostólicamente atrevidas, más originales y rompedoras y al mismo tiempo más discretas de la Iglesia española en todo el siglo XX. Aquella obra no fue una congregación al uso, sino un movimiento de evangelización sencilla pero heroica, donde se aunaban la enseñanza, la catequesis, la promoción humana y el protagonismo absoluto de la presencia eucarística, Jesús sacramentado, a entronizar el cual en sus misiones, en sus doctrinas, alentó a María Isabel el hoy San Manuel González, obispo de Málaga, el obispo de los agrarios abandonados. María Isabel entendió que la pobreza del campo andaluz precisaba algo más que recursos. Necesitaba dignidad, belleza y fe. Así lo había aprendido en su casa ovetense. La belleza educa, ennoblece, eleva, afina. Y con esa convicción de ser, sintiéndose tan pobre, sembradora, sin embargo, de belleza con mayúsculas, recorrió aldeas y cortijadas. Subió la que era tan perezosa para andar en sus años mundanos, subió caminos polvorientos, a veces durante kilómetros, en las procesiones que organizaba con los lugareños, o para visitarles a estos mismos, montada en una trastabillante cabalgadura. Enseñó a leer y a rezar. Fundó pequeñas escuelas en Málaga, en aquella evangelización de los corralones malagueños que llevaba a cabo el santo padre Tiburcio Arnaiz. Se llamaban a estas escuelitas una miga. Pues María Isabel iba fundando pequeñas migas, pequeñas escuelas,
y cuidó con ilimitado esmero la liturgia, los actos eucarísticos, la participación en la Santa Misa, en cada pobre iglesia, cuando podían contar, y ello no era siempre, con un sacerdote. Siempre enferma, muy quebradiza de salud desde joven, trabajaba sin descanso. Sus viajes eran no solo apostolado, sino penitencia. Dormía en casas o chozas muy humildes, comía lo que había o le daban, vestía con sobriedad casi irrisoria y en medio de todo ello irradiaba una serenidad que impresionaba e impactaba. Sabía que la alegría es el perfume del alma que ama a Dios y se deja amar por Él. Pero después de habernos adentrado en el itinerario de su vida luminosa, caminemos con ella hacia la última etapa de esta vida, hacia Jerez, este Jerez donde estamos. Tras la muerte del beato Arnaiz, del padre Arnaiz, en 1926, María Isabel continuó, aunque se habían marchado ya casi todas las seguidoras del santo misionero jesuita tras la muerte de éste, con las poquitas aguerridas, audaces, intrépidas que quedaban, María Isabel continuó la obra bajo la dirección de otro hijo de San Ignacio, el padre Bernabé Copado, famoso a nivel literario por haber escrito varios libros sobre la cruzada española y sus mártires, puesto que él fue capellán en muchos frentes. Pues este padre Copado, con sus ribetes peculiares, porque a veces iba un poco más allá de lo que María Isabel le indicaba en cuanto a lo que ella sentía como llamamiento divino, con un sí es no es de posesividad, fruto de su juventud quizá, pero el padre Copado sería, repito, con sus más y sus menos, su nuevo guía espiritual. Cuando la guerra civil sacudió España y la Compañía de Jesús fue disuelta y dispersada, el padre Copado estaba en Jerez de la Frontera y María Isabel, ya muy enferma, agotada por los años de sacrificio, en medio de cólicos nefríticos, de balnearios, de estancias largas en la cama, lo siguió a este padre Copado movida por la obediencia y por la fidelidad al espíritu de la obra que ella siempre entendió que era el espíritu del padre Tiburcio Arnaiz, hoy en los altares. Entonces María Isabel llega a Jerez sin medios, sin casa propia, sin contactos, confiando solo y nada menos que en la divina providencia. Encontró refugio en una vivienda muy modesta, alquilada, de paredes desnudas, donde se instaló con aquel exiguo puñadito de jóvenes compañeras que compartían su ideal de vida. Eran tiempos de penuria, de escasez, de catacumbas, de martirio, de dolor, de silencio, de santidad. En esa casa, prácticamente sin muebles, como un portalito de Belén, dormían sobre jergones, comían muy pobremente y pasaban muchas horas en oración. La pobreza era extrema, pero María Isabel sabía que el Señor siempre paga al contado, aunque parezca que lo hace a plazos. Ella apenas podía levantarse, su cuerpo estaba consumido, su rostro palidecía, pero su sonrisa era inalterable y su entrañable corazón para acoger a todas era ilimitado. Tenía el hígado destruido por los constantes cólicos biliares y los incesantes cálculos que le producían dolores atroces, pero su alma ardía.
En esa atmósfera de abandono, en medio de una España desgarrada por el odio, vivió ella sus últimas semanas como el cisne que canta más suavemente cuando muere, como un cántico suave y silencioso a la esperanza. No se quejaba, no pedía nada, rezaba, escuchaba, enseñaba y alentaba y estimulaba y alegraba a aquellas otras 3 jóvenes a amar al Señor y a los pobres, y les repetía que fuesen alegres, porque el amor sufre, pero no se lamenta. El amor, al decir de San Juan de la Cruz, y según lo vivió María Isabel, ni cansa ni se cansa. Murió el 6 de junio de 1937, un domingo, día del Señor, en plena guerra, sin auxilios médicos, sin comodidades, sin más testigos que aquellas 3 jóvenes que la acompañaban y la vieron morir dulcemente, con la mirada fija en el crucifijo. Tenía 47 años. Ninguna autoridad, ninguna comunidad, solo un sacerdote que pudo asistirla en su agonía. Murió pobre, enferma y desconocida, pero abrazada al amor de su vida. Así murió, en Jerez. Y en Jerez tuvo lugar su entierro, tan humilde como su habitación. Un sencillo féretro, un breve responso, un carro que la llevó al cementerio entre el silencio de una ciudad herida, y todo pagado de limosna. Pero aquel cortejo pobre fue a los ojos de Dios una procesión de ángeles. Años más tarde, cuando la paz ya había vuelto a nuestra patria, sus restos fueron trasladados a la Sierra de Gibralgalia, aquel pueblo de Málaga, en la sierra cerca de Pizarra, aquella coqueta iglesuela que en su empeño, unido al del beato Tiburcio Arnaiz, consiguió levantar para sus queridos serranos. Era el lugar donde había nacido la primera doctrina rural, y allí reposa su cuerpo, pero algo de su alma quedó sobrevolando en este Jerez, donde había vivido su Viernes Santo de amor entregado y pobreza feliz. El libro que hoy presentamos es el resultado de varios años, yo diría décadas, de trabajo paciente, benedictino, no principalmente mío. Yo lo he elaborado a partir de un material abundantísimo: cartas, crónicas, notas manuscritas, recuerdos orales, documentos inéditos que me ofrecieron generosamente las misioneras de las doctrinas rurales, herederas y testigos del espíritu de su venerada María Isabel, cuyo proceso de canonización han logrado incoar hace poco más de un año en Málaga. Puedo decir con gratitud y asombro que el material recibido hubiera permitido escribir un volumen 10 veces mayor que el que tenemos entre manos. He procurado ordenar todo ese caudal con fidelidad, respeto y cariño, trazando un hilo narrativo que permita al lector descubrir el alma de María Isabel en su propio itinerario vital, sin artificios y sin retoques. No he querido hacer un libro piadoso, sino verdadero, ni un retrato idealizado, sino humano, lleno de luz. He intentado que el lector escuche su voz, sienta su estilo, vea su sonrisa y comprenda cómo una mujer educada entre partituras y tertulias se convirtió por amor a Jesucristo en misionera de aldeas, maestra de pobres y madre de almas. La redacción del libro se apoya en 3 ejes: la formación cultural espiritual recibida en Oviedo y sus años de Madrid, esto sería antes del padre Arnaiz. Después, la conversión ignaciana y sobre todo el encuentro con el beato Arnaiz. Y finalmente, después de la muerte del padre Tiburcio Arnaiz, la madurez apostólica y la consumación en Jerez, donde la belleza se hizo sacrificio
y el sacrificio se hizo canto dulcísimo. En estas páginas se entrelazan historia y contemplación. Se suceden los escenarios: Oviedo, Madrid, Málaga, Gibralgalia y otros 100 pueblos andaluces. Y por fin, después de las estancias en Roma y en Barcelona, por fin Jerez. Todos son pentagramas de una misma composición melódica. Todo en María Isabel suena a armonía, incluso, o quizá más todavía que lo demás, el dolor. La suya fue verdaderamente una existencia musical, afinada por la gracia, templada por la enfermedad, sostenida por la fe. Por tanto, venir, aunque en mi caso no haya podido ser físicamente, como en tantas ocasiones en que he gozado la visita a esa ciudad, pero estoy ahí espiritualmente. Venir a Jerez con este libro es volver al santuario de la entrega de María Isabel, porque en Jerez ella apagó su cuerpo, pero empezó a brillar más su espíritu. Aquí donde vivió su pobreza más profunda, alcanzó su libertad más alta, la del cielo. Esta ciudad fue para ella el altar del sacrificio, pero también fue la cuna de una obra que no ha dejado de dar fruto. Hoy las misioneras de las doctrinas rurales continúan su misión en aldeas y pueblos, enseñando, rezando, sirviendo, con la misma dulzura y el mismo fuego, con la misma intrepidez y arrojo, con la misma libertad de María Isabel. Ellas son hoy el milagro permanente de la vida de María Isabel. Las misioneras son hoy la prueba de que la semilla que se entierra en lágrimas brota siempre en resurrección. En María Isabel se cumple lo que el Evangelio dice del grano de trigo, que si no cae en tierra y muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. María Isabel murió casi sola y su soledad floreció en comunidad, una comunidad siempre pequeña, pero que sigue permaneciendo después de un siglo. María Isabel murió pobre y su pobreza se volvió fecundidad. María Isabel murió en silencio y su silencio se tornó en palabra viva para toda la Iglesia. La frase que da título a este libro, "Estoy enamorada del Señor", ilumina hoy esta tarde jerezana. En esa exclamación espontánea que, orando en la iglesia de Gibralgalia, ella comunicó volviéndose de repente al padre Arnaiz: "Estoy enamorada del Señor, esto es lo que a mí me pasa". En esta exclamación caben el apostolado y la pobreza, la enfermedad y la alegría, la cultura y la caridad. No era una frase, era una vida. Y por eso, porque vivió enamorada del amor con mayúsculas, su muerte tuvo la transparencia de un amor consumado. En esta ciudad que tanto se le parece, Jerez, como María Isabel, es fuerte y delicada, generosa y creyente, alegre y abierta, clara y fecunda, culta y popular. Aquí resuena aún su voz joven y serena, repitiendo desde el cielo con la misma sonrisa que tuvo en la tierra: "Estoy enamorada del Señor". Al concluir esta presentación, no puedo sino expresar una profunda satisfacción interior, la de ver finalizado un trabajo largo y entrañable, que nació de la admiración y se alimentó del agradecimiento. Cada página de este libro ha sido escrita en presencia de Dios y en comunión con tantas hermanas que desde el silencio, en la tierra o en el cielo, prolongan hoy la obra y el espíritu de María Isabel. Mi gratitud se dirige hoy ante todo al señor obispo de esta diócesis de Asidonia, Jerez, por su presencia gentil y obsequiosa. Nos conocemos bien hace más de 35 años, cuando él
estaba casi terminando sus cursos en el seminario de Toledo, yo ingresaba en él. Y puedo decir que he visto en él siempre a un hombre de Dios. Por tanto, mi gratitud en primer lugar al prelado, después a las misioneras de las doctrinas rurales que mantienen viva la llama, y a todos ustedes, fieles de esta tierra mariana, simpática y rumbosa, que saben acoger con alma grande lo que nace del Evangelio. Agradezco pues a Jerez de la Frontera, esta ciudad tan rica en historia y tan humana en su fe, su belleza alegre y serena, natural y espontánea, su arte y su hondura, su cría de caballos señoriales, sus viñas centenarias y sabrosas, el don de su hospitalidad, su regusto a verdad, en medio de 1000 chalaneos y aquella restallante feria de abril que cantara Pemán, uno de sus mejores hijos. Aquí todo parece decir con nobleza y sencillez que la vida merece ser vivida cuando se ofrece con y por amor. Aquí, donde reina María Santísima, Señora del Carmen y de la Merced, dos nombres que son caricia y refugio, aquí María Isabel descansó, envuelta en la ternura de la Virgen. Y doy gracias sobre todo a Dios uno y trino, por su hermosura inefable, por su bondad que atrae y transforma, y por la gloria que refleja y transmina en sus santos. Porque al contemplar a María Isabel, mujer frágil y fuerte, culta y sencilla, alegre y crucificada, comprendemos mejor la hermosura de Dios mismo, que reverbera en los que le aman. Que Él reciba como ofrenda este libro nacido del amor, que bendiga a quienes lo lean y que permita que el ejemplo de María Isabel González del Valle siga despertando vocaciones de belleza, de servicio, de santidad. Y que al salir de aquí podamos decir también con alegría y verdad, como ella, estoy enamorado del Señor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Poco más se puede añadir, solo una palabra de agradecimiento sincero, pero a las misioneras de las doctrinas rurales, pues por haber pensado en nosotros para hacer la presentación de la biografía de su fundadora. Y escuchando tanto a la hermana María Leticia como a Alberto José González Chávez, 3 brevísimas reflexiones. Primero, un dato que constatamos a lo largo de la historia de la Iglesia. Los santos siempre vienen en racimos. En la vida de los santos encontramos cómo unos se relacionan con otros. Y esta siempre es una lección esperanzadora para nosotros. Busquemos personas santas, procuremos aprender de ellas y veremos cómo a nuestro alrededor todo cambia. Espontáneamente ha ido saliendo junto a la vida de María Isabel González del Valle nombres de santos ya beatificados o canonizados y tantos otros silenciosos pues que hacen verdaderamente que la historia sea de salvación. Una segunda reflexión, que es también una constatación cuando se repasa la historia de la Iglesia. El Señor suscita en cada momento los santos que ese momento requieren. La expresión misioneras de las doctrinas rurales hoy quizás ha perdido su fuerza. La palabra doctrina desgraciadamente la vemos con un uso cada vez más peyorativo. Y sin embargo, en el lenguaje de hace menos de un siglo, expresa los contenidos de la fe, sin los cuales no se puede sustentar la vida de los seguidores de Cristo.
Entender que la evangelización consiste en el cumplimiento del mandato del Señor: id al mundo entero, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, anunciando el Evangelio, implica esta mirada de fe que tienen los santos para llevar el Evangelio donde se necesita con especial urgencia. Y así sucedió hace menos de un siglo y así sigue sucediendo ahora. Seguimos necesitando cuidar como tarea siempre prioritaria la transmisión de la fe. Hoy lo decimos con otras palabras: catequesis, iniciación cristiana, formación en la fe. Y viene la tercera y última reflexión. ¿Por qué nos resultan tan lejanas expresiones que en el tiempo hemos tenido como propias no hace mucho? Padecemos ciertamente una secularización interna que debilita nuestra capacidad de transmitir el Evangelio, nuestra capacidad de contagiar a otros el entusiasmo, el enamoramiento de Cristo. Y esto nos lleva a rupturas que en los santos vemos que no se producen. Hemos escuchado en la exposición expresiones que hoy, fuera de ambientes intraeclesiales, resultan molestas. Capillas, escuelas, doctrinas cristianas, enseñar a leer y catequesis. Hoy padecemos un razonamiento que humanamente para muchos es coherente y que sin embargo está secando la evangelización y que se traduce en esta manera de razonar. Primero promocionemos humanamente nuestra sociedad. Donde hay necesidad de alimentos, llevémoslo. Demos educación, creemos bienestar. Y cuando ya todo esto esté cuidado, entonces llevemos el Evangelio. Y así, cayendo en esta trampa, hemos convertido la evangelización en la guinda de un pastel que no termina nunca de completarse, porque siempre hay promociones humanas que llevar a cabo. Sin embargo, la historia de la evangelización nos dice que esa ruptura nunca se ha producido, que cuanto más fiel se es al anuncio del Evangelio, más se promociona la condición humana, más iniciativas surgen en el orden de la educación, de la justicia, de la paz social. No separemos lo que el Señor nos invita a vivir unidos. Evangelicemos, es decir, proclamemos el nombre de Cristo sin esconderlo, y entonces veremos cómo surgirán iniciativas para enseñar a leer al que no sabe, para dar de comer al que padece hambre, o techo al que no tiene dónde refugiarse. También en esto los santos son maestros. Pues damos gracias a Dios en esta tarde porque nos hemos podido acercar a una persona que al estilo evangélico, como grano escondido, sigue dando fruto. Pues que al acercarnos a la biografía de María Isabel González del Valle, nos sintamos también estimulados a escuchar la llamada del Señor, a ponernos al servicio de la Iglesia en la tarea de la evangelización. Demos gracias a Dios por el carisma que ella, junto con el Beato Arnaiz, recibieron para la Iglesia, y pidamos para que sigan existiendo y creciendo el número de las misioneras de doctrinas rurales, para que nos sigan ayudando a llegar donde el Señor nos está esperando. Pues buenas tardes a todos, y que la lectura de esta biografía nos estimule para sabernos, como nos ha dicho el autor del libro, siempre enamorados del Señor. Gracias.